Cordial saludo, hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Una nueva oportunidad de escrutar la palabra, de escucharla. La palabra tiene el poder de despertar nuestra conciencia, de darnos el don de la fe y de darnos esperanza para perseverar. La mirada de la esperanza no defrauda, peregrino de la esperanza. El seguimiento del Señor, vivir en esperanza, que viene de la fe. Un saludo muy especial a los benefactores de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Dios les bendiga. También a todos los servidores en los distintos frentes, librería, cabina, eventos, intercesión y demás ministerios. Dios los bendiga y perseveremos en la esperanza cristiana, en la esperanza del Señor. Un saludo también a los que están enfermos en sus familias y que tienen dificultades. Sigamos esperando en el Señor y confiando en Él. Da nuestro Espíritu, Señor, para escuchar tu palabra y esta palabra nos llene de esperanza en el seguimiento al que nos ha llamado por misericordia, al que nos ha dado en la iglesia, al que nos sigue invitando a seguir adelante. Bendito sea Dios en Jesucristo, que nos da a conocer su amor en la fuerza del Espíritu Santo, en el caminar de la iglesia. Del libro de Jeremías, capítulo 38. Estamos en el momento de el pueblo que se ha dividido los reinos. El reino del norte, con capital Samaria, el reino del sur, con capital Jerusalén, se dividieron en tiempos de Roboán por seguir el consejo de los jóvenes, y se dividió entre Roboán y Jeroboam, que era el mayordomo, y comenzó una nueva historia. Allí estamos mirando el reino ya del sur, y Jeremías está diciendo que no vivamos de seguridades, que también podemos ser llevados al destierro, llevados al exilio, y así va a suceder. Y fue perseguido Jeremías por ser testigo, por decir la verdad, por mostrar también los peligros de una falsa seguridad. Los del sur creían que por tener el templo, que por tener el rey de la dinastía de David, nada les podía pasar, pero sin buscar verdaderamente al Señor, viviendo desde sus propios criterios. Las falsas seguridades de un discípulo, de una persona que camina en la fe. Por eso nos confiamos en el Señor, sin seguridades en nosotros mismos, en lo que hemos aprendido, en lo que tenemos o en lo que hacemos, sino confiados en el Señor. En aquellos días los dignatarios dijeron al rey: hay que condenar a muerte a ese Jeremías, pues con semejantes discursos está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y al resto de la gente. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. Es la visión de los dignatarios que dicen al rey que ese profeta les molesta porque dice la verdad. Tenemos el peligro de ser exiliados. Hoy podríamos decir, quien dice la verdad es perseguido. Hablar hoy de la verdad del ser humano aparece perseguido también, porque cuando se proclama que la verdad sobre el ser humano la construimos, que no se nace hombre o nace mujer, sino que se hace, y tantas otras teorías que desfiguran al ser humano, y de tantas expresiones de deshumanización, quien hable a favor del ser humano y de la verdad del ser humano, del respeto de la vida humana, aparece molesto. Y así también, si se habla en torno a la justicia, al derecho de la religión, al derecho también a la objeción de conciencia. Quien busque el bien, que humaniza, quien quiera proclamar a Dios, quien quiera defender la verdad de las cosas, aparece impopular. Fue en la época de Jesús, pero también hoy. Hay fanatismos queriendo apagar la fe. Y diríamos, hay nuevos dogmatismos.
a nombre de cosas muy válidas como la ciencia, como la búsqueda de la justa autonomía, pero se va a unos extremos donde quien hable de otra manera es considerado retrógrado e insultado, y la capacidad de diálogo parece disminuir. Jeremías es perseguido por decir la verdad. Hoy decir la verdad es revolucionario. La verdad sobre el ser humano, la verdad sobre Dios, la verdad también de la vocación a la que estamos llamados. Se prefiere vivir de fantasías, de ilusiones, no de la verdad de lo que somos. Y se coloca la verdad de Dios de manera caricatura. Vamos entonces a decirle al Señor, respondió el rey a Sedecías, o respondió el rey Sedecías, ahí lo tienen en sus manos, nada puedo hacer yo contra ustedes. El poder se hace vencido cuando gente religiosa como eran los fariseos, como eran los saduceos, quieren atacar al profeta de Dios. Por eso se habla de ir contra corriente. Ser creyente hoy tiene impopularidad y es una valentía poder mostrar de manera serena y amable que uno cree, que uno busca al Señor. Ellos se apoderaron de Jeremías, lo metieron en el aljibe de Malquías, príncipe real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. Jeremías se hundió en el lodo del fondo, pues el aljibe no tenía agua. La persecución de los testigos. Hablamos de ideas, pero también hemos tenido en el mundo asesinato de cristianos, violencia contra los cristianos o contra los creyentes. La fe es combatida y por eso necesitamos tener la valentía de vivir de la esperanza, aún en medio de la crisis como viviría Jeremías, que quería morirse. Ebemelech abandonó el palacio, fue al rey y le dijo, mi rey, señor, esos hombres han tratado injustamente al profeta Jeremías al arrojarlo al aljibe, donde sin duda morirá de hambre, pues no queda pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó a Ebemelech, el cusita, toma 3 hombres y a su mando y saquen al profeta Jeremías del aljibe antes de que muera. Parece que estamos atrapados en el mundo, quien tiene poder, por las voces de unos que quieren acusar al testigo de la fe y otros que lo defienden. Pues Dios siempre llevará esta historia. El profeta Jeremías es figura del creyente perseguido por decir la verdad, igual que lo irá a ser luego Juan el Bautista, Jesús, los mártires. Hoy estamos llamados a anunciar de manera muy serena, pero con valentía, la verdad de la vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural, aunque eso sea impopular. La verdad de que somos creados por amor, hombre y mujer, aunque eso sea impopular y haya otras afirmaciones que no corresponden a la verdad biológica y la verdad de Dios vivo y verdadero, que nos ama y que nos da vida, cuando se quiere distorsionar la imagen de Dios o hacer un Dios a la medida humana. Jeremías, perseguido por proclamar la verdad, de los peligros de ser desplazados. Hoy también hay peligros de deshumanización, de nuevas esclavitudes, de desfigurar la humanidad, de dividirnos, de enfrentarnos. Y necesitamos tener valentía en esta esperanza cristiana, en este jubileo de la esperanza, para seguir anunciando que necesitamos de Dios, que necesitamos vivir el mandamiento del amor, que tenemos que volver a lo humano y volver a... Será impopular, pero Dios siempre suscitará un Ebemelech que nos salvará. Es el gran Ebemelech Jesús, pero también personas que nos ayudan en medio de voces que gritan la muerte, que quieren meternos en el aljibe, de ahogar la voz, de eliminarnos. Las tendencias de la negación, de la cancelación, del que piensa distinto, del que cree, del que no se acomoda a los criterios. Por eso estamos aquí, de manera serena diciendo, Señor, danos la fuerza de Jeremías para seguir adelante.
El Salmo 39, Señor, date prisa en socorrer. Yo tengo la seguridad que Dios siempre nos socorre. Eso lo vemos en la vida de la iglesia. Si la iglesia fuera simplemente una institución humana, ya la habría destruido, y también nuestros pecados. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Eso lo puede decir Jeremías, lo puede decir Jesús y todos los creyentes que se deciden a vivir la fe. Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa, afianzó mis pies sobre roca, aseguró mis pasos. Uno lo puede pensar de una enfermedad, de una crisis económica, también de un momento de acusación falsa, también de persecución, de miedo, de la misma muerte, porque uno puede eliminarle la vida, pero no podrán eliminarle su ser, que estamos en manos de Dios. Tengan miedo a los que pueden destruir el alma, no solamente el cuerpo. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos al verlo quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Estamos en manos de Dios y por eso esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que esperamos en Dios. Nuestra esperanza es que Él es capaz de escribir derecho en renglones torcidos y reconocer lo poco que somos. Yo soy pobre y desgraciado, pero el Señor se cuida de mí. Tú eres mi auxilio, mi liberación, Dios mío, no tardes. Decirle al Señor que confiamos en Él, con miedos, con dificultades, con peligros, pero que nos confiamos en Él en este 2025 y poder contar lo que Dios ha hecho en la vida, cómo ha actuado con poder, cómo nos ha salvado, con la historia de la iglesia, con la humanidad, y que al final, pues el destino no es la muerte ni la destrucción, sino la vida eterna, que por eso nos confiamos en Él y seguimos mirando adelante. Esta experiencia de Jeremías y del salmista que esperan en el Señor, que se confía en Él, es también nuestra esperanza cristiana. Confiamos y esperamos en el Señor y seguimos adelante confiados en que Dios lleva la historia y de que Dios hace historia de salvación y de que Él conoce lo más profundo de nosotros. La carta de los Hebreos, hermanos, capítulo 12, teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos con constancia. Uno no ha empezado la fe, la iglesia no empezó con nosotros, ni va a terminar con nosotros. Nuestro momento es un trayecto de la vida llevando en alto el testimonio de la fe. Esa es nuestra esperanza. Nosotros somos herederos de una fe, de mártires, de santos, de tanta gente que nos ha comunicado. Y Dios hace también maravillas, hemos visto de conversiones, de experiencia renovadora en tantas personas. Por eso corramos con constancia. Hay que seguir adelante, que hay dificultades, que uno se enferma, que hay peligros, que puede ser calumniado, que puede ser perseguido, que es impopular, pero hay que seguir adelante, renunciando a todo lo que nos estorba. A uno le estorba el consumismo, las falsas seguridades, a uno le estorba los meros criterios de nuestro mundo, las voces internas que le hacen a uno querer dominarlo todo, las voces externas que le extravían y le hacen perder la mirada del Señor. El pecado nos asedia, porque hay una manera de vivir sin Dios, una manera de planear la vida sin Dios, de organizarse sin la fe. Y la fe es lo que se venía testimoniando el domingo pasado, la que nos da una nueva mirada, una fe que viene de la escucha, una fe que nos da estar despiertos, una fe que salva a la humanidad. Y por eso hoy le decimos al Señor, tú nos has hecho creyentes, queremos ser testigos, testigos de la esperanza, peregrinos de la esperanza en medio de nuestro mundo, y que ese testimonio transforme a los demás, que también seamos nube de testigos para otros. Fijo los ojos en el que inició y consuma nuestra fe, Jesús. Es que la experiencia se funda en Jesucristo. Jeremías estaba en torno a Jesús, que lo esperaba en el Mesías. El salmista, Señor, date prisa en socorrerme. Él nos salva en Jesús. Jesucristo es el único Salvador. Y quiero colocar la mirada en Jesucristo, en el que está la verdad de la humanidad, en el que está la verdad sobre Dios y la verdad de lo que estamos llamados y de lo que seremos. Por eso el encuentro con Jesucristo llena de esperanza. Por eso en Jesucristo tenemos la fuerza, la paz. Por eso en Jesucristo tenemos una manera nueva de vivir.
y quiero vivir en Jesucristo. Yo personalmente quiero vivir en Jesucristo y planear la vida desde Él y esperar desde Él y poder compartirle a otros que esta es lo que necesita la humanidad, esperanza cristiana. Jesús, que en lugar de gozo inmediato soportó la cruz, despreciando la ignominia y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recuerden de que soportó la oposición de los pecadores y no se cansen ni pierdan el ánimo. Todavía no han llegado a la sangre en su pelea contra el pecado. Hay que seguir adelante, hay que seguir perseverando, hay que mirar adelante aunque tengamos dificultades. La vida cristiana no es de ganas, es de obediencia a una esperanza que nos ha dado. Esta esperanza se concretiza en una persona, en Jesús. Es la fuerza del Evangelio la que nos hace vivir de manera nueva. Y estamos aquí para compartir esa alegría, para entender que en Jesucristo hay esperanza para el mundo y que en Jesucristo la humanidad es renovada, que en Jesucristo tenemos una savia que es el Evangelio, una manera nueva de vivir. Y siendo testigos de esa manera, pues caminamos con Jesús, caminamos con Él aprendiendo a orar, tener una relación con los bienes sin esclavitudes, despiertos por la fe, despiertos con la cintura ceñida, las lámparas encendidas y siguiendo adelante, confiados en el Señor. Y por eso el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, 49 y 53, dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego en la tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Ese fuego es una manera nueva de vivir. Ese fuego es el don del Espíritu Santo. Ese fuego es el don del Evangelio. Ese fuego es una manera renovada de encontrarse con Jesucristo. Empezamos a ser cristianos cuando nos encontramos con Jesucristo. La acción del Espíritu Santo que hemos recibido por el bautismo nos hace vivir de manera nueva. Hay un fuego en las palabras que llena de amor la vida. Hay un fuego en las actitudes que nos lleva a relacionarnos de manera distinta con las cosas. Hay un fuego de experimentarnos amados del Padre. Ese fuego que quiere que arda el Señor es que todas las cosas se hacen nuevas cuando estamos en Jesucristo. Todo se hace nuevo. Uno lo experimenta y necesitamos dejar que ese fuego crezca, porque la humanidad se enfría en guerras, en odios. La humanidad se enfría apegados a las cosas. La humanidad se enfría enfrentados y peleando entre nosotros. Por eso necesitamos mirar al Señor y dejar que sea ese fuego nuevo el que nos lleve a experimentar su fuerza. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Jesús, su bautismo es la cruz, su bautismo es la entrega. Ese fuego es enseñarnos a entregar. Ese fuego es el amor hasta el extremo. Y ese bautismo es que Él nos enseña a vivir desde el amor del Padre. Ese fuego y ese bautismo es que Él inaugura una manera nueva de vivir. Por eso es el principio. En Jesús las relaciones humanas se hacen nuevas. En Jesús la relación con las cosas tienen otra dimensión. Las cosas son don de Dios. Es la experiencia del amor del Padre. Y esto viene una pregunta. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Es que esta manera nueva de vivir, pues no le gusta a muchos. La fe no es gustosa del que está en el pecado. Vino la luz y prefirieron las tinieblas. Se opone a la fe porque la fe fastidia. Ese aroma de Cristo es aroma de muerte para los que no creen. Es que el que no cree, esto le produce división. Le produce división de condenarla, de perseguirla. Nos hace fastidioso, dice el libro de la sabiduría, porque se opone a nuestra manera de vivir. Nos quita la paz porque entonces nos hace ver que estamos en ambición. Quien comparte hace una denuncia. Quien trata bien hace una denuncia. Quien ama sin manipular hace una denuncia. Quien saluda hace una denuncia. Quien sonríe hace una denuncia. Quien dona la vida. El mundo materialista tiene una denuncia. Personas que se entregan. Quien adora a Dios hace una proclamación. Y eso, el que está centrado en sí mismo, en su autorreferencia, en su soberbia, se siente desafiado de que alguien entregue la vida. Y por eso
hace cuentos, señala, se opone, dice que está alienado, cuestiona. Y eso se da en los vínculos más cercanos. Por eso dice, desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra la madre contra la hija y la hija contra la nuera, la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. La división se experimenta con la gente que se quiere, porque los afectos son cuestionados cuando se trata de ser testigo. Persiguieron a Jeremías, su propia gente. El salmista experimenta que ha sido acosado por la gente creyente, la gente que decía que creía en él. Y por eso no hemos llegado a la sangre en la lucha contra el pecado y en el testimonio. Colocamos la mirada en Jesús y nos dejamos llevar de los testigos de la fe. Y entonces ese fuego que quiere que arda, nos lo da Jesús. Hoy deja que ese fuego encienda tu corazón para tratar bien a la gente que vive contigo en la casa. Ese fuego esté en tus palabras, aunque ese fuego le fastidie a alguien, porque estás en la iglesia sirviendo. Ese fuego le fastidia a alguien porque está sentado en el témpano de sus egoísmos, de sus ambiciones, de usar el poder, de su vanidad. Y podía hablarse de persecución a los cristianos y a los creyentes, y de desafiar y de mirar por encima del hombro al que cree. Y por eso estamos aquí. Y el Evangelio plantea la división en la casa para decir, la división está en torno a lo que uno quiere, porque hay una manera nueva de amar desde Jesús. Uno no puede amar plenamente si no es de Jesús. Ese juego es que yo ya no amo desde mis criterios. Yo ya no amo ni planeo la vida desde mis pareceres. Es desde Jesucristo. He venido a traer división. La división de no estar cómodos simplemente en los criterios nuestros. La división de que alguien se va a enfrentar a mí. La esperanza nuestra no es no tener problemas. Vivir en una búsqueda de nadie se oponga a lo que yo pienso. No, siempre habrá división. Alguien se opondrá a la fe. Es contracorriente, pero viva con serenidad. Somos testigos de la fe y no estamos invitados a que nos crean, a que nos vean creyentes, a bendecir en medio de insultos y de maldiciones, a tratar bien, aunque sienta maltrato, con miradas, con gestos, con actitudes, a dar una sonrisa, aunque sienta caras fuertes, y a descubrir la obra de Dios en medio de dificultades y de peligros. La división también la puede uno experimentar internamente, porque uno quisiera devolver el insulto, la agresividad, la actitud displicente, pero yo devuelvo bendición, devuelvo deseo de tratar bien, de ofrecer lo que me pasa para que la persona lo conozca. He venido a traer la paz, he venido a traer la división, porque la paz de Cristo no es ausencia de problemas. La paz de Cristo es una manera nueva de ver la vida. La paz de Cristo es de hacer que las cosas se renueven desde Jesús. Dejemos que el Señor siga ganando nuestro corazón. Permitámosle a Él que nos dé la valentía de que el juego que ha venido a traer, que es su Evangelio, que es su Espíritu, que es esta manera nueva de vivir cristianamente, pues nosotros podamos seguir respondiendo. Y usted que está ahí, deje que el fuego del amor de Dios te siga acompañando para amar a los de tu casa. Y aunque sientas división, sigue adelante de manera serena y amable. Y aunque tengas dificultades, recuerda lo valioso de la fe. Devolver bien por mal, bendecir, tratar bien, esperar en el Señor. Esa es nuestra esperanza cristiana. Esos son los peregrinos de la esperanza. El fuego que quiere que arda el Señor es su Evangelio, que lo aceptemos porque sabe que esta humanidad se renueva, que todas las cosas se renuevan cuando lo aceptamos a Él. Hoy es un día de gracia, hoy es un día de salvación porque el Señor nos comunica su fuego y Él no nos trae
la paz según este mundo, sino la paz que nos da la certeza que en medio del sufrimiento Él nunca nos abandona, que en medio de las persecuciones y dificultades, de miradas duras, de actitudes agresivas, de situaciones contrarias, Él está con nosotros. Sigamos pues adelante. Él ha venido a traer división de ser testigos, división de aparecer mostrando la verdad del ser humano, la verdad de Dios, la verdad de lo que hemos sido creados. No es vivir según los criterios de este mundo, el espíritu de este mundo. No es vivir según los criterios del tener, del poder, del placer de este mundo. No es vivir según mi autorreferencia, mi egoísmo, mi vanidad, mi soberbia, sino según el Evangelio. El juego es hacerme humilde. El juego es entregar la vida. El juego es reconocer que estamos hechos para el cielo. El juego es reconocer que hay una división en uno mismo, y esa división la sana Jesús cuando entregamos la vida. El bautismo de Jesús es la cruz que yo abrazo para que yo pueda vivir dando paz en medio de un mundo dividido, dando paz en medio de unas personas caóticas, dando paz en medio de quienes piensan distinto. Esta palabra nos sigue animando en el apostolado, nos sigue animando en la vida familiar, nos sigue animando en llenarnos de esperanza que la humanidad se renueva cuando nos encontramos con Jesucristo, que Él nos ha dado el fuego de su Espíritu, el fuego del Evangelio, el fuego de su misericordia, y que ese fuego también nos da a participar de su bautismo, abrazando la cruz y viviendo desde Él. Así que sigamos adelante. Ahí en el ministerio también, a donde nos encontremos. Que tengan unos buenos días y que puedan ser testigos y tener la valentía de que aunque tenga persecución como Jeremías, Dios nunca te abandona. Y que puedes colocar la mirada en Jesús y ver los testigos de la fe y volver a empezar y seguir adelante. Y que el Señor te va a socorrer siempre. Él nunca te abandona. Y que la paz de Cristo esté en tu vida. Que en medio de tantas divisiones que encuentres, y que las divisiones que vengan sea porque crees en el Señor. Y que las divisiones que vengan sea porque tú perseveras en el bien. Porque amas, porque bendices, porque perdonas. Y esa nos da paz de Cristo. Y eso nos hace entonces decir, hay que hacer división de amar, hay que hacer división de perseverar en el bien, hay que hacer división de nadar contra corriente, hay que hacer división de creer en Dios aunque no tengamos ganas. Un buen día, una buena semana, confiados en el Dios que nos ama, bendiciendo y haciendo el bien. Un abrazo para todos, feliz semana en el Señor y nos seguimos encontrando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.